Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablarles de una consola a la cual le tengo mucho cariño, que es esta que pueden ver en este momento, que es la Super NES Classic Mini, una consola que es una versión conmemorativa de la versión original de la Super Nintendo, que salió en el año de 1992 aproximadamente. Ya tiene un poco más de 25 años. Esta consola salió a la venta ya hace 3 años como una edición especial, como su nombre lo indica, con 20 juegos preinstalados que fueron como los más representativos de la etapa de Super Nintendo. Obviamente hay más juegos que salieron en esa época, pero digamos que los que están aquí instalados son los más representativos de la época del Super Nintendo. Obviamente también faltaron algunos que iremos hablando más adelante de ellos. En este momento lo que vamos a hacer es quiero mostrarles qué es esta Super Nintendo, que trae, que contiene, cómo se ve y cómo se juega. De entrada podemos ver la caja, una réplica similar a la original. Esta yo la compré ya hace 3 años, por eso está un poco maltratada la caja. De entrada tenemos acá la foto de la Super Nintendo. Vemos que viene con sus 2 mandos, viene con un pantallazo, unas imágenes de los juegos que vienen preinstalados, uno de los principales, sobre todo de las franquicias de Nintendo, que son más, obviamente ahorita vamos a revisar. Tenemos de entrada que se nos presenta el Super Mario World, Donkey Kong Country, F-Zero, Super Mario Kart y The Legend of Zelda, A Link to the Past y más, aquí lo dice, y más juegos. También como novedad incluye el Star Fox 2, juego que que se canceló en su momento, pero que viene ya en su versión completa al desbloquear ciertas condiciones al jugar el Star Fox original. Al costado encontramos algunas recomendaciones, encontramos algunas leyendas en inglés, francés y en español. En español dice: viaja al pasado más retro, regresa la aclamada consola Super Nintendo Entertainment System, consola en miniatura Super NES Classic, edición cargada de diversión con más de 20 juegos de clásico Super Nintendo. Encontramos ya lo que es el catálogo como tal. Entonces encontramos que tenemos el Super Mario RPG, Super Mario World, juego excelente, de los mejores Super Marios que he jugado. Contra Wars, de Alien Wars, Contra 3, The Legend of Zelda, Super Mario Kart, Yoshi Island, juego que no he terminado todavía, Star Fox, Kirby Dream Course, Final Fantasy 3, conocido acá en América porque realmente es la 6ª entrega, Super Metroid, Super Ghosts and Goblins, Earthbound, F-Zero, Secret of Mana, Mega Man X, Donkey Kong Country, Castlevania 4, Punch-Out, Super Street Fighter 2 y ya. Son como los juegos que vienen preinstalados, son 20 juegos, siempre es un catálogo bastante amplio, obviamente con una ventaja que todos son licenciados directamente por Nintendo, entonces pues eso le da el sello de garantía de Nintendo. En alguna parte de la caja creo que está el sello de garantía, y si no pues vamos a revisar el contenido de la caja también. Algo que me gusta de esta caja es este diseño, que me recuerda mucho la caja original. Así eran las cajas, recuerdo, pues no eran así exactamente, pero venían dependiendo de la versión que salía en la caja, estaba impresa las diferentes juegos que habían sido lanzados durante ese momento. Hay una versión especial de Donkey Kong Country, está la versión especial de Killer Instinct, que venían en la parte de atrás, venía la publicidad de los juegos o los juegos que próximamente serían lanzados para la Super Nintendo, dependiendo del año en que se estuviera lanzando esa edición. Tenemos acá el logo clásico, que esto me parece muy bonito, el logo clásico de ahora de Classics. Me parece muy bonito este logo. ¿Qué más tenemos por acá? Nada, creo que no tenemos nada más. Hablamos viaje al pasado más retro y los títulos más... No tiene como mucha información relevante en la caja. Entonces vamos a ver qué contiene la caja. Listo, en ese momento ya tenemos acá lo que incluye la caja. Tenemos la consola, sus 2 mandos, su cable HDMI, porque obviamente esta consola obviamente se conecta por HDMI al televisor, ya no es por RCA, su marranito o cargador
y su cable OTG. Digamos que la conexión es muy básica. Vamos a empezar a revisar como algunas características y detalles de cada accesorio. Vamos a comenzar por lo primordial, que me parece lo más lindo de todo, que es la consola como tal. De entrada, pues la consola sí es mucho más pequeña, realmente es un 75% más pequeña que la original. Es una réplica exacta de lo que era la Super Nintendo Classic, que llegó acá a Colombia, obviamente, porque esta es la versión también, la versión europea, que es un poco más curva, esta es un poco más cuadrada. Personalmente, la versión europea no me gusta, o muchos aquí no nos gusta aquí en Colombia, por lo mismo, porque fue con la consola con la que crecimos, que fue esta, la cuadradita. En Europa no les gusta esta. A ellos les gusta más la curvita, la que es curva, por lo mismo, por ese factor nostalgia, porque fue la que llegó allá a Europa. Volviendo con los detalles, tenemos acá serigrafiado, tenemos acá en relieve, tenemos acá el logo de Nintendo, no sé si lo alcanzan a ver, enfocar un poco, ahí está. Tenemos el logo de Nintendo totalmente en relieve, tenemos la serigrafía de Super Nintendo Entertainment System, esto me parece un detalle hermoso. Su botón reset, su botón power y las entradas, el LED de encendido, la réplica exacta de dónde van los mandos, pero aquí quiero hacer un hincapié sobre la conectividad. Aquí estos controles no se conectan como los originales, sino que vienen con la entrada del Wii. Entonces esto es una tapa para proteger las entradas, que afea un poco la consola en el momento de estar conectada, porque obviamente pues hubiera sido más bonito que se pudieran conectar acá, no sé, que hubieran de pronto haber hecho una réplica en miniatura de los mandos, de los puertos de conexión, pero es lo que hay. Y pues a mí personalmente no me disgusta, pero siento que la afea un poquito en el momento de estar conectada, pero no es nada que sea nada grave. Entonces, por ese lado, ahí sí es como la única falla. De resto, pues tenemos acá todo lo que son los bordes, los diseños. En la parte trasera cambia totalmente. Entonces solamente vemos acá que es una entrada HDMI, una salida HDMI, su conexión OTG, y aquí es específico, HDMI. Ya anteriormente en este costado venía la conexión para el adaptador de 10.5 voltios, era el conector para la Super Nintendo, el conector de corriente. A este costado donde está el HDMI vendría lo que son los cables, la conexión RCA. Entonces todo esto desaparece. Había unas conexiones, aquí había unos orificios de ventilación. Esto se mantiene también, esto ya son funcionalidades. Y en la parte de abajo vemos la información. Realmente es muy simple. Realmente me recuerdo que la versión original, la Super Nintendo original, sí tenía más detalles en la parte de abajo. Tenía acá al costado, bueno, y acá al costado también tenía un puerto de expansión que realmente nunca supe para qué funcionaba. No sé si era a la izquierda o a la derecha, pero no lo tiene en este momento. Entonces, lo único que se mantiene acá, no mantiene tampoco el número de servicio al cliente de Nintendo, que creo que si uno sigue marcando todavía le contestan al 018000 o 01800. Entonces aquí ya viene ya como algunas implicaciones de lo que, cómo manejar, como los cuidados que uno debe tener con la consola. Aunque es muy bonito, me gusta esta parte de acá, Super NES Classic Control Deck Nintendo, está muy bien detallado, está muy bonito. Y aquí dice el modelo es el CLB201. Entrada es de cuántos voltios, de 5 voltios, ya pues consume un poquito más de energía. Y todo el soporte en Nintendo.com, hecho en China. Ya no es como en Japón, que las primeras consolas de Super Nintendo eran fabricadas en Japón, en la Tierra del Sol naciente. Y tenemos aquí un código de serie, permítanme mientras enfoca, ahí tenemos el código de serie de esta consola. Entonces, pues obviamente esa consola yo ya la tengo hace 3 años, está en muy buen estado, aunque por lo que siempre la mantengo en la caja.
Listo. Algo que me hubiera gustado, que vi ya después con el tiempo de las otras consolas minis que han salido otras compañías como Sega, que lanzó la Mega Drive, la Mega Drive Mini, que esta bandeja, la ranura por donde uno insertaba los cartuchos, se mueve. Permite para uno insertar un cartucho de adorno o para que se vea un poquito más bonita. Hubiera sido un detalle muy bonito también en esta consola, que esta consola hubiera venido con un cartucho, una réplica de un cartucho, para únicamente insertarlo y simular que tuviera un cartucho adentro. Pero de todas maneras se ve muy bonita la consola, y créanme que tenerla en las manos es una experiencia muy bonita, me trae mucha nostalgia. Ahorita vamos a ver cómo funciona y qué juegos ya trae incluidos. Entonces vamos a pasar a lo otro, que es los mandos. Los mandos se sienten tal cual como los originales. Creo que son un poco más livianos, de pronto por los materiales y los componentes, pero las texturas y los botones se sienten tal cual. De pronto una pega que tengo con estos controles es como el material de las gomas, se desgastan muy rápido. No son como los controles originales que no se desgastan tan rápido los botones, se quedan con el tiempo, con el pasar del tiempo y del uso, pues se van gastando muy rápido. Y algunos, por ejemplo, este botón, el Y, llega a quedarse a veces hundido un poco más de la cuenta, pero no es nada que no tenga solución con hacerle un mantenimiento a los controles. Obviamente pues prefiero llevarlos, este tipo de mandos pues prefiero siempre llevarlos a un técnico para que sean ellos los que hagan la reparación. Entonces tenemos aquí la cruceta, que funciona perfectamente, control select star, Y, X, B y A, L y R, aquí están, L y R, funcionan perfectamente bien. El logo Super Nintendo Entertainment System, estos en algunos controles de la versión original venían en relieve, este viene serigrafiado, pero muy buena calidad, no se borra. Y otra cosa, me parece que el material de la consola, tanto de los controles, es de mejor calidad que la versión original, ya que este con el tiempo no se va amarillando, no ha tenido ese problema con las consolas originales. Por el respaldo tenemos acá la información, está un poco sucio, tengo que limpiarlo. Acá tenemos Nintendo, va hecho en China nuevamente, no porque sea en China no quiere decir que sea de menor calidad, sino obviamente por unas cuestiones de costos de producción. Y ya pues algunas cosas, en el control original venía acá un sticker o venía la información relevante del control, los tornillos, los típicos tornillos que ya no son cuadrados, con unos tornillos especiales hechos por Nintendo para este tipo de controles, para que no cualquier persona los pudiera abrir. Con relación al diámetro, lo que yo les explicaba, aquí tenemos la entrada de los controles, la conexión, los puertos de conexión. Tiene un detalle muy bonito, que eso lo voy a mostrar también, un detalle muy bonito que no sé si lo alcanzan a detallar, que es este logo, la leyenda, el nombre Nintendo en relieve en algunos productos. Se está desenfocando, perdón. Vamos a ver si logramos que enfoque. Listo, ahí está. Acá están muchos de los accesorios que vinieron con esta consola, vienen con la leyenda Nintendo, con el nombre Nintendo en relieve. Entonces aquí tenemos la entrada que iría acá. Y ya, sería todo, únicamente eso. Por otro lado, pues viene con sus dos mandos, a diferencia de la NES Classic Mini, vino ya con su segundo mando, que obviamente sí es de agradecer, porque igual pues siempre son costosos comprarlos por separados. Y otra cosa que se pudo haber mejorado fue el diámetro. Estos son de 1 metro, un poquito más de 1 metro, como 1,30 m. La distancia de los cables es muy corta con relación a los mandos originales de la Super Nintendo. También me imagino que fue por cuestión de costos y por cuestión de espacio en la caja, que no los hicieron tan largos los cables, porque el cable original aproximadamente era de un poco más de 2 metros en la versión original. Por otro lado, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos su cable HDMI, como les había dicho, un detalle muy interesante de estas consolas, de esta que vino específicamente la que yo compré, es esto. Todos los componentes vienen con el nombre Nintendo.
Entonces es el cable HDMI oficial de Nintendo. No sé si da mejor calidad que otros, pero es un detalle bonito que diga Nintendo, y eso ya para mí ya lo hace parte coleccionable, porque muy pocas empresas, o lo he visto, que lo hagan. Entonces esto hace que sea un producto exclusivo de Nintendo. Lo mismo, tenemos su cargador, acá lo dice, cargador de Nintendo. Entonces soy muy celoso con esta consola de prestar los accesorios como para cargar celular y todo eso, de cargar un celular o de que me lo pidan prestado para cargar algún equipo que sea por cable OTG, por lo mismo, porque es un accesorio oficial de Nintendo. Lo mismo que el cable OTG, es un cable de alta velocidad muy superior a los cables tradicionales de móviles en la cuestión de transferencia de datos y transferencia de energía. Me parece que es un cable de muy buena calidad, y pues ya lleva, como les digo, ya tengo 3 años con este cable y pues no ha sacado la mano. Normalmente un cable OTG pierde su vida alrededor de los 6 meses, y este cable es de muy buena calidad. Entonces, punto para Nintendo por este tipo de cosas, por haberlo hecho, por mantener siempre la calidad. Entonces, ¿qué más seguimos? Bueno, revisemos acá. Otra cosa importante, que creo que es lo más bonito de todo, es esta parte. Perdón, yo voy a dejar esto por acá. Tenemos los manuales que ya vienen, ya esto es una práctica que ya se perdió. Se ha perdido con el tiempo de los manuales impresos. Nintendo intentó apelar con algo más, apelar a la nostalgia con un manual. Perdón, yo lo pongo por acá. Apelar por un manual que es muy similar al manual que venía con la versión original, con el Super Nintendo original de 1992. Entonces aquí vemos, es una especie de folleto donde se nos muestran los juegos que incluye. El Super Mario World, dice, con 96 niveles y 9 mundos a explorar. Super Metroid, la legendaria cazarrecompensas Samus Aran. Super Mario Kart, Star Fox, F0 y The Legend of Zelda: A Link to the Past. Juego que me parece muy bueno. No lo considero en mis favoritos, pero lo he jugado y es muy divertido. Juegos de esta consola que me parezcan geniales: Super Metroid, de las franquicias de Nintendo, Super Metroid y Super Mario World. Son juegos que me parecen que son atemporales y siempre apelan a esa nostalgia a la que nos tiene acostumbrado Nintendo, y que son divertidos de jugar indiscutiblemente con el pasar de los tiempos. O sea, son juegos atemporales que nunca van a pasar de moda. Entonces aquí al respaldo ya tenemos lo que es para economizar costos, que me parece bien también. Obviamente ya tenemos acá como el manual de cómo se conecta. Vienen en 3 idiomas, como les había dicho, en inglés, francés y español. Viene cómo conectarlo, precauciones, qué se debe hacer, qué no se debe hacer con la consola, nada que un jugador promedio no conozca, pero siempre es bueno, chévere, divertido e interesante e importante pegarle una leída a los manuales, porque hay veces información que es de suma importancia. Ya empezamos a ver el catálogo de juegos. Con un menú bastante colorido, un menú bastante animado, una música bastante adictiva. Esta tonada de tanto escucharla, uno ya empieza a tararearla del todo. Entonces aquí tenemos ya los juegos, los que vienen preinstalados, porque esta consola, se me olvidó comentarles, esta consola está modificada, y es una cosa que Nintendo nunca le puso problema, que fue la modificación de la consola para poderle uno agregar juegos. Es más, dentro del mismo contrato lo explica, de que el usuario tiene libertad de hacer modificación de la consola como tal, en la parte del acceso para los juegos, y sin perder la garantía. Obviamente la garantía fue por 1 año, ya esa garantía ya expiró, entonces no hay ningún problema. Lo que sí no cubre la garantía de la consola es cuando uno la destapa. Si uno la destapa sin autorización del fabricante, pues se pierde la garantía, de resto no se pierde más.
Entonces aquí tenemos ya estamos aquí en el menú de los juegos. Tenemos Super Mario World, Super Metroid, Punch Out, The Legend of Zelda, Yoshi Island, Contra 3, Donkey Kong Country, Earthbound, F0, Final Fantasy 3, Kirby Superstar, Kirby Dream Course, Mega Man X, Secrets of Mana y Star Fox, y el Star Fox 2, que este juego nunca lo he jugado. El Super Street Fighter 2 Turbo y el Castlevania 4, Super Ghosts and Goblins, Super Mario Kart y Super Mario RPG. Entonces vamos a revisar el menú, a ver qué tenemos. Tenemos acá visualización. Tenemos el filtro de televisor antiguo, la versión 4.3 y la resolución original, que varía un poco con relación a la 4.3. Y pues como estos juegos fueron diseñados para televisores con tubos CRT, con televisores CRT, entonces obviamente van a estar las bandas negras, pero entonces hay unos fondos, a algunos les gustan, a otros no, a mí no me gustan personalmente, ese tipo de fondos para rellenar las bandas negras. Yo prefiero las bandas negras, aunque de pronto esto es como interesante. Sí, se ve interesante, como simulando un sistema de sonido. Esa es la versión, esa es la resolución original. No me gusta realmente mucho, se pixela bastante. Y entonces podemos volver acá y podemos poner la resolución 4.3. Ya es un poco más grande. Creo que se alcanza a ver, es bonito ese fondo, realmente me gustó ese fondo del fondo, como si fuera un sistema de sonido incorporado, me parece bonito, creo que es el más bonito de todos. Y ahora la resolución de televisor antiguo, que lo que hace es simular las franjas CRT, suaviza un poco los sprites. Hay gente que no le gusta, a mí personalmente me parece que está bien implementado. Obviamente cambia muchísimo la resolución, es un poco más suavizado, pero no... Hay gente que le gusta dependiendo del televisor. Obviamente los televisores LCD no estaban diseñados, nunca fueron pensados para ese tipo de juegos. Pero no me parece que sea una mala opción. Listo. Pasemos a otra versión, a otras opciones de la consola. Pues tenemos acá opciones, tenemos la demostración, que nos permite una demostración del juego. Mire, podemos formatear la consola también. Podemos poner demostración, la podemos activar o desactivar. Esto prefiero, esto es más como... Esto es más como informativo de qué es el juego. Entonces, por ejemplo, ahí está. El mismo juego escoge aleatoriamente qué nos quiere mostrar. Entonces tenemos acá otra cosa, pues tenemos aquí los slots de grabación. Entonces tenemos acá diferentes partidas, hay unas que se pueden proteger y se pueden bloquear y desbloquear con la cruceta hacia abajo. Entonces tenemos acá el botón Select, sirve para borrar las partidas guardadas, y Start para jugar, X para rebobinar, que eso me parece es la opción más interesante que tiene. Eso me parece muy interesante para los slots. Entonces podemos jugar esa partida. Sobre todo para poder... Listo. Entonces lo que podemos hacer es regresar
a la partida y con L y R saber qué fue lo que falló o en qué parte fallamos. Y podemos avanzar, retroceder un poco, avanzar, retroceder y jugar desde este punto. Básicas que tiene, ya entonces aquí podemos tener el idioma, tenemos la información legal, gama de código abierto. Entonces aquí es donde nos explican de que el código, de que la consola, el usuario es libre de poder manejar, de poder hacer libre uso del código para poderle agregar o modificar cosas a la consola como tal, sin ninguna repercusión legal. Y tenemos aquí los manuales. Realmente los manuales no sé cómo los puedo descargar, porque dice que por el código QR, pero no sé si hay que descargar alguna aplicación o algo, entonces sí, tampoco he hecho como el esfuerzo. Entonces ya aquí tenemos, estos son los juegos. Super Metroid. Este es un juego, uno de los juegos que más tiempo le he dedicado también. Se juega tal cual como lo recuerdo en 1994, 95, cuando lo jugué por primera vez. Super Metroid lo jugué tarde y no lo entendí muy bien en su momento. No entendía Super Metroid en su momento, entonces obviamente no le hallaba el encanto al juego como tal. Ya después de varios años, 10 años después, fue que vine a enamorarme de este juego y de esta franquicia. Listo. Ahora, ya para finalizar, voy a mostrarle lo que se pudo hacer con esta consola, haciéndole inyectándole juegos, ROMs por parte de terceros, que obviamente eso es ya lo que uno le agregaría a lo que uno quisiera que la Super Nintendo Classic Mini hubiera traído como juegos también de base. Y eso es una biblioteca alterna a la que uno mismo puede crear a su gusto. Entonces escogí los juegos con los que yo me identifiqué más y los juegos que me parecen los mejores, que también debieron estar incluidos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, tenemos la saga Mega Man X2 y X3. Con esto ya completaría la saga original de Super Nintendo. Obviamente aquí me faltó incluirle la portada, pero no es nada que no se pueda corregir. Ninja Gaiden Trilogy, juego que es rarísimo de conseguir en su formato original y súper costoso si se consigue. Ninja Warriors, The Secret of Mana en español, que ayuda bastante. Maximum Carnage, también un juego de beat'em up que me encanta, de Spider-Man. Sunset Riders, Super Mario All Stars, Super Smash TV es un juegazo. Super Street Fighter 2 Turbo, lo que vendría siendo el Street Fighter definitivo para la Super Nintendo. Turtles in Time, Tortugas Ninja 4, que es el juego por excelencia. Top Gear, que es un clasicazo, creo que es uno de los mejores juegos de carreras que tiene el Super Nintendo. Wild Guns, juego que creo que no tiene presentación. Batman, las aventuras de Batman y Robin, creo que es uno de los mejores juegos que tiene el encapotado, cuando Konami tenía las mejores franquicias y tenía las mejores licencias. Aladdin, los motorratones de Marte, en la época en los que todos querían hacer un Super Mario Kart, y esa fue la apuesta de Konami para su versión de Super Mario Kart con los motorratones de Marte. Un juego muy divertido, no está a la altura de un Super Mario Kart, pero es muy divertido, es muy bueno. Donkey Kong Country, creo que es de los mejores Donkey Kong Countries que hay, después hablaré de él. Final Fight 2, Final Fight 3 y el mítico International Superstar Soccer Deluxe. La Guerra de las Gemas, Marvel Super Heroes, Wars of the Gems, juego que es espectacular también, de Capcom. Mega Man 7, juego que es muy polémico, hay gente que le gusta, no que no le gusta, a mí me encanta. Y
vamos a probar, creo que vamos a probar uno de los mejores. Vamos a probar 2 o 3 juegos de acá. Tenemos aquí el Tortugas Ninja. Esto es un viaje en el tiempo. Este juego jugado con amigos es para pasar una de las mejores tardes. No hay nada que decirle a este juego, es supremamente divertido. Con mi hermano este es el juego que siempre jugamos, cada vez que nos reunimos lo jugamos porque fue un juego que marcó nuestra infancia. O sea, que fue muy representativo de nuestra infancia. Porque pasamos horas y horas y horas jugándolo. No pensaba, en ese momento no asimilábamos el impacto que iba a tener este juego en la industria y de lo que representó para una generación en los 90. Toma, toma. Listo, vamos. Toma, toma. Todavía recuerdo cómo se juega. Listo, bueno, vamos a probar otro juego en mi colección de lo que fue mi listado personal, de lo que yo quise que hubiera traído. Aladdin. Aladdin fue un juego también que marcó mucho, o no que marca, fue muy representativo de mi época en la infancia, un juego que a mí le dediqué muchas horas. Fue un juego que descubrí en unas vacaciones, en unas vacaciones con unos primos, y tenían este juego, y era el único juego que tenían junto con el Super Mario World. Era el único juego que teníamos para jugar en esas vacaciones, y entonces le dimos muchas tardes con este juego, sobre todo en el nivel de la Cueva de las Maravillas. Perdimos muchas veces. ¡Ah! Después con el tiempo descubrimos que el juego no era tan difícil como parecía, pero estamos hablando cuando teníamos entre 10 y 12 años. Obviamente los juegos nos parecían supremamente difíciles, pero lo importante era eso, era divertirnos con este tipo de juegos. Ya terminamos acá. Listo, ahora pasemos al tercer juego de mis favoritos. Hay varios, pero creo que entre esos está el Donkey Kong Country 2. Juego al que le dediqué muchas horas también. Que sí es difícil, considero que sí es difícil. Donkey Kong Country 2, 1995. Señores de Nintendo, ya tenemos un poco más de 20 años con este juego. Tenemos una partida salvada. Ya tenemos un poco más de 25 años con los señores, con este juego hecho por Rare o Rare. Todavía estoy atascado en este nivel. Música, diseño de niveles, personajes, enemigos, todo. Mucho, el juego lo tiene todo. Y supremamente complicado. Parecería un plataformero más, pero es un juego que es bastante demandante. Creo que estoy encerrado todavía en este nivel por lo mismo, porque no sé por dónde es la salida. ¡Au! Listo, perdimos. Bueno,
Eso es todo con relación a esta gran consola, la Super NES Classic Mini, Super Nintendo Classic Edition, como dice en su caja, más conocida para mí como la Super NES Classic Mini. Me encanta esta consola. Y eso era todo. Eso era todo. Si les gustó este video, pueden darle me gusta, pueden compartir también este video. Y como conclusión, que si vale la pena comprar esta consola en pleno 2020, yo diría que sí. Que si vale la pena comprar la consola en pleno 2020. Todavía se consigue, es una pieza de colección, pues para los que les gusta ese tipo de artículos. Yo personalmente la compré porque no tuve un Super Nintendo propio. Siempre fueron los Super Nintendos de un amigo o de un primo. Mis papás no podían darse ese lujo de comprarme una Super Nintendo en esa época. Entonces pues siempre tuve que apelar a los amigos y a los primos que tenían este tipo de consolas. Y ya pues cuando fui adulto pues dije, me voy a dar un gusto y me la voy a comprar, y me la compré y me la estoy gozando todavía cada vez que puedo. Entonces vuelvo y repito, si es una compra obligada, ya eso depende de ustedes, pero que sí les recomiendo, totalmente recomiendo comprar la Super NES Classic Mini. Aún todavía se consiguen en algunas tiendas. Eviten a los revendedores, porque de todas maneras aún se consiguen por Amazon y por Mercado Libre, se consiguen las consolas, pero a unos precios bastante exagerados. Entonces, no siendo más, me despido. Espero que les haya gustado este video, y ya saben, si denle en compartir, denle en un me gusta, y también suscríbanse al canal para ver más de este contenido. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.